entrega y un resumen del proyecto. El grupo está conformado por el ingeniero Gustavo Andrés Santamaría Martínez, el ingeniero Hernando Darío Angarita Manrique y quien le habla, Ingrid Isabel Vega Almendrales. Nuestro proyecto de diseño estructural para un edificio de 4 pisos. Aquí estamos los integrantes del grupo, como ya lo habíamos mencionado antes, Ingrid Vega, Hernán Angarita y Gustavo Santamaría. Como introducción, el propósito de este proyecto es realizar el análisis estructural para un edificio, el cual va a estar enfocado al uso comercial y educativo, entre otros. Y el objetivo del proyecto principal es realizar el diseño estructural del edificio de acuerdo con la normativa NSR 10, diseños para cumplir con las normativas sismo resistentes. La ubicación. Este edificio va a estar ubicado en la ciudad de Barranquilla, ubicada a 18 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. De acuerdo con la norma sismo resistente y el mapa de zonificación sísmica de la NSR 10 de Colombia, el proyecto se encuentra en una zona sísmica de riesgo bajo, clasificada como zona de amenaza sísmica 2. Bajo esos parámetros, pues se realizó todo el análisis en cuanto a la parte sísmica. Como planes y generalidades se realizaron todos los planos requeridos, vista en planta, la distribución de áreas aferentes para las cargas de las columnas, y la distribución del edificio fue la siguiente. Para el primer piso contamos con parqueaderos, para el segundo piso va a estar destinado a oficinas, un tercer piso que va a estar destinado a iglesia, un cuarto piso para colegios y la terraza será de uso exclusivo para el colegio. Será una zona recreativa y pues de cafetería para dicho colegio. El perfil del suelo en el cual se encuentra nuestro proyecto corresponde a un tipo de suelo E, con resistencia al corte no drenado menor a 50 kPa, contenido de agua aproximado mayor del 40% y un índice de plasticidad mayor del 20%. Luego se procedió a hacer el predimensionamiento. Para las vigas se definen alturas mínimas según la longitud y continuidad del tramo. Luego se clasificaron por ejes numéricos y alfabéticos y el espesor mínimo se tuvo en cuenta la norma y también la sugerencia del ingeniero que estaba a cargo de supervisarnos el proyecto. Las viguetas y losas, se usaron losas macizas en una zona de dirección. El cálculo del espesor mínimo y peso propio también correspondiente para dicha losa, y para las columnas se calcularon las áreas tributarias o aferentes, así como las cargas. Para el presionamiento se usó un FC de 28 megapascales y luego se determinaron las dimensiones mínimas de cada columna, las cuales fueron cuadradas. Continuando con el análisis de carga, se determinaron cargas muertas y vivas según el uso de cada piso, que ya fue mencionado anteriormente. Se obtuvieron pesos propios de los elementos estructurales. Las cargas se linealizaron en vigas y losas para la modelación. Luego, para cargas sobre vigas, se asignaron cargas muertas, cargas vivas y carga última de diseño para cada una. Y se presentaron valores para todos los ejes estructurales. Luego se hizo el modelado en CIPECAD, el cual se puede observar en el informe. Esta modelación estructural, para ella se establecieron los parámetros iniciales, como anteriormente mencionamos, se tuvo en cuenta la NSR 10 y en qué tipo de suelo se estaba construyendo. También se definieron propiedades para las vigas, las columnas y los pisos. Luego, el modelo nos arrojó unos resultados de los cuales se puede concluir el contexto y los objetivos del diseño, las propiedades del suelo, el predimensionamiento estructural y el análisis de cargas que servirán de base para el modelado final. Estos luego se contrastaron con los cálculos que se realizaron a mano. El análisis de carga, se determinan cargas muertas y vivas según el piso de uso, se obtienen pesos propios de elementos. Ya esta diapositiva ya lo habíamos mostrado. Ahora sí sigue el diseño cortante, el compañero Hernán.
Bueno, siguiendo con la parte del proyecto, en esta parte de diseño cortante, el objetivo principal, bueno, uno de los objetivos principales es verificar y contrastar los resultados obtenidos por el software, en este caso es IPCAD, frente a los cálculos manuales basados en la NSR10. Entonces, ¿qué se hizo en esta parte del proyecto? Se analizaron varias vigas indeterminadas de los pisos 1 al 4 para obtener estos valores. Se tomó el cortante último y la separación de estribos propuesta por el software. Eh, Luego se hizo un cálculo manual de la resistencia del concreto y el cortante que debe resistir el acero y la separación máxima permitida por este mismo. Se compararon ambas separaciones para obtener el porcentaje de desacierto. Ok, ¿y qué hallamos con este porcentaje de desacierto? ¿Cuál fue la conclusión a la que se llegó? Tenemos diferencias entre el software y el cálculo manual. Hay variaciones desde el 0% hasta valores como 25, 37 y 50, que son valores ya bastante representativos. Eh, entonces, en varios casos el CIPECAP propone separaciones mayores a las permitidas por la NSR10 y esto implica que el diseño automatizado puede ser menos conservador y no cumplir la normativa, cosa por la cual no podemos optar precisamente por no cumplir la norma. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de las diferencias que obtuvimos en este diseño cortante? Entonces, Gustavo, la siguiente. Listo, gracias. Entonces, la variación de la profundidad efectiva debido a diferentes criterios sobre recubrimiento o diámetros de barras. Esta puede ser una de las razones por las cuales tenemos tanta fluctuación entre los resultados. Diferencia en las fórmulas permitidas por la NSR10 que el software puede aplicar de forma distinta. Esto también puede ser una de las posibles causas. Y diferencias propias del modelo estructural usado por el software, como elementos finitos que generan valores de cortante distintos. Eh, entonces, teniendo ya todos estos valores y como lo mencionamos anteriormente, hay una diferencia representativa en cuanto a algunos resultados obtenidos. Y si bien CIPECAT es una herramienta útil, pues tampoco reemplaza la verificación manual. Aquí siempre es importante tener un poco de contraste entre ambos, ya sea el software como la verificación manual, para tratar de que estos resultados sean lo más certeros posibles y no tener una diferencia tan alta que nos haga entrar en conflicto mediante el diseño acortante. Teniendo esto claro, los dejo con mi compañero que continúa con todo el tema que es despiece. Bueno, después de ya haber analizado el diseño a cortante y a flexión de nuestro edificio de 4 pisos, procedimos a realizar el despiece de las vigas para comparar ese que nos arrojaba el software pues, que utilizamos en este caso CPK. Entonces, para ello teníamos que habíamos realizado el despiece para 4 pisos diferentes, ¿cierto? Lo realizamos por tramos y por pisos, teniendo en cuenta las propiedades de cada una de las vigas que componen el sistema de resistencia sísmica de la estructura. Teníamos como datos iniciales una resistencia del concreto de 28, una resistencia del acero de 420 megapascales, beta 1 de 0,85. Teníamos un FI de 0,9, la altura de nuestra viga en este caso era de medio metro y el ancho de 25 centímetros.
Entonces, por ejemplo, en el tramo 1, después de aplicar la ecuación para hallar la longitud, encontramos que nuestra longitud era de 6,5. Luego procedimos a dividir las barras, ya que habíamos seleccionado pues, barras de número 6. Entonces teníamos nuestra longitud de la barra número 6 y el diámetro, que en este caso es este, y el área de nuestra barra, que en este caso es este. Y decidimos realizar esta ecuación para hallar también la longitud que necesitábamos en total de nuestra viga, de longitud de desarrollo. Y teníamos que era la longitud de desarrollo en esta parte de acá. Esta pues es para hallar el peralte. Luego hallamos la longitud de desarrollo con la ecuación con el F'Y, con la raíz de F'C. Y nos daba que para desarrollar nuestra barra número 6, la que no vamos a cortar, necesitábamos una longitud de 93 centímetros. Para la barra que cortamos, o sea, la barra baja, después de realizar la ecuación de la longitud de desarrollo, determinamos que necesitábamos una longitud de 72 centímetros. Luego procedimos a hacer lo mismo con las barras número 7 de esta misma viga. Hallamos el diámetro de la barra, el área de la barra, el peralte de la viga y la extensión más allá del punto teórico de corte. Calculamos la longitud de desarrollo para la barra número 7 en cuanto a desde la barra que se cortaba y la barra que no se cortaba. Y realizamos el mismo proceso para la barra número 8 y en este caso pues nos daba 124,8 y procedimos a hallar la longitud de desarrollo de la barra corta y así pues nos quedaba al momento de realizarla en el software. Luego hallamos la longitud de desarrollo, ya tenemos la longitud de desarrollo para la barra número 8 y la longitud de desarrollo para la barra número 6. Entonces, hallamos aquí los momentos, tanto el momento positivo, que era en donde estábamos realizando el diseño. En cuanto a nuestra cantidad de acero, era que teníamos dos barras número 7. En cuanto a la longitud de nuestras barras, teníamos que encontrar la longitud del punto teórico de corte, que en este caso nos dio 8,16 metros. Tenemos la longitud total de la barra, que sería de 8,16 metros. ¿Listo? Más o menos de esa forma fue que nosotros realizamos el despiece de toda la estructura. Entonces voy a proceder a mostrarles cómo quedó pues, el trabajo final, cómo habíamos quedado con mi compañera Isa. Estos son pues nosotros los integrantes del grupo, la introducción que fue la que presentamos hace poco de que nuestro proyecto pues está ubicado en la ciudad de Barranquilla. El objetivo general pues que es realizar la estructura de 4 pisos. Cada piso pues tenía un diferente uso de suelo. La localización pues que se localizaba en la ciudad de Barranquilla. El perfil de tipo de suelo que seleccionamos aquí en base a la NSR10. La vista en planta pues de nuestra estructura. Teníamos vigas de 6,5 metros, de 6 metros, de 7 metros y de 2 metros que acababan en voladizo. El predimensionamiento que hayamos definiendo una altura de L entre 16, debido a que era lo recomendado para las hojas macizas en una dirección en base a la NSR10. Hallamos los ejes numéricos y los ejes alfabéticos de nuestra estructura y hallamos las áreas aferentes de la estructura. En base a las áreas aferentes realizamos el predimensionamiento de la viga y el análisis de cargas, tanto a mano como en el software, para saber cuánto debería de cargar cada columna en nuestro proyecto. Ya después de tener estos resultados del análisis de cargas, hicimos una comparación de lo que habíamos hecho a mano con lo que nos dio el software para hallar pues, la desviación estándar de los cálculos y ver cuál era
la verdadera diferencia entre las columnas y las vigas. Entonces aquí pues teníamos lo de las cargas muertas, las cargas vivas y la diferencia porcentual entre el CIPECAT y el cálculo que realizamos a mano, una desviación de 8% en promedio más o menos. Luego empezamos con la fuerza, el método de fuerza horizontal equivalente. Habíamos definido qué tipo de suelo era E, estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla y desde ese momento empezamos a realizar los cálculos aproximados para el periodo de nuestra estructura, pues en base también a la dinámica estructural, y procedimos a eh, informarnos pues en base al NSR10, debido a que también teníamos voladizos en nuestra estructura y nosotros pues nos ubicamos en la tabla A numeral 3.7 y aquí pues está marcado lo que nosotros seleccionamos. Teníamos que la fuerza sísmica horizontal equivalente estaba dada por esta ecuación del cortante sísmico en la base y que nuestro peso específico del concreto lo calculábamos con la masa por la gravedad que nos daba 24 kilonewton sobre metro cúbico. Listo, después de realizar el diseño de la fuerza horizontal equivalente, procedimos por el método de la CI. Montamos pues en CIPECAT lo de la fuerza horizontal equivalente y realizamos la modelación en 3D de los 4 pisos. Luego con el método de los coeficientes de la CI realizamos también los cálculos pertinentes de los momentos positivos y negativos en nuestra estructura antes de realizar el diseño flexión que se realizó con los momentos máximos que hallamos en la estructura. Entonces, en conclusión, en cuanto a flexión, esto pues nos permitió aprender mucho y comprobamos ciertos datos que habíamos encontrado en la NSR10. Luego, cuando realizamos el diseño acortante, em, hicimos un análisis de las vigas cargueras que teníamos en CIPECAT y esto nos mostró cuál era el cortante máximo que resistía cada una de nuestras vigas. En base a eso y el análisis que habíamos determinado, teníamos un cortante máximo que comparamos con el cortante del concreto de lo que resistía y determinamos el B sub S para ver si nuestra estructura necesitaba o no necesitaba refuerzo acortante. Entonces, en caso tal, sí necesitaba refuerzo acortante y procedimos a realizar el análisis de nuestra viga indeterminada cortante. Aquí está pues el cortante máximo de diseño y aquí pues tenemos que teníamos, por ejemplo, 25 estribos de 3 octavos que estaban ubicados a cierta distancia, 16.000. Luego de realizar el diseño acortante, procedimos con el último paso del proyecto, que era realizar el diseño del despiece. Pues en conclusión, comprobamos el diseño acortante tanto en forma manual como con los resultados del CIPE, como mencionó mi compañero Hernán, pues habían ciertos datos que no tenía en cuenta pues el software, que nosotros pues sí tuvimos en cuenta al momento de realizar el diseño a mano. Y tal como lo explicamos antes, pues el despiece de nuestras vigas con un F'C de 28. Teníamos los datos iniciales de la altura, de la forma de la viga, de la base de la viga, del diámetro de los estribos y la longitud total de nuestros tramos de viga. Entonces, teníamos el diámetro que habíamos utilizado para nuestras barras, que en este caso eran barras de 6, y habíamos calculado la longitud de desarrollo tanto para las barras 6 y las barras de 7 para al final pues darnos cuenta si esa longitud cumplía con la longitud total que teníamos en nuestra viga para saber si tendríamos que cortar o no nuestra estructura y colocar ganchos para que cumpliera con la longitud necesaria para desarrollar el esfuerzo
a flexión del acero. Realizamos el mismo procedimiento en todos los pisos y en todas las vigas de nuestro sistema aporticado en base a nuestros cortantes máximos de diseño y a nuestros momentos máximos que teníamos en la estructura. Para al final terminar ubicando esta información en los planos y verificar pues que ya teníamos los estribos, las longitudes de nuestras barras para que se desarrollaran, la cantidad de acero que íbamos a necesitar y entregar de esta forma el despiece y llegar a la conclusión final de nuestro proyecto, que era que pues decidimos realizar un análisis estructural del diseño que habíamos completado en base a lo que aprendimos en la NSR10 y a la CI 318 para determinar que confirmamos de manera manual lo que habíamos hecho pues en el software y que aprendimos a diseñar tanto a flexión como a cortante los elementos que estaban sometidos a estas fuerzas en nuestro proyecto, dando así pues por terminado nuestra sustentación del proyecto. No sé si quieren decir algo más, Ya, ¿no? gracias. Sería todo. Entonces, Muchas gracias, ingeniero. listo, profe, muchas gracias.